Doctor, pero en el fondo lo que usted está reclamando respecto de nuestro proceso político es que nos inclinamos los guatemaltecos o preferimos seguir la vía de una reforma o de una serie de reformas, lo cual es más lento, pausado y produce los cambios, digamos, a una velocidad muy distinta de la que uno lo querría. En cambio, usted propone que hubiéramos hecho prácticamente darle un remesón al sistema constitucional nacional. Usted decía cerrar el Congreso en la legislatura anterior y supongo que entonces habría sido necesario convocar a unas elecciones muy distintas, pero en unas circunstancias que para mucha gente habrían sido supuesto una ruptura constitucional. Bueno, las coyunturas de reformas constitucionales se dan cuando las crisis políticas llegan a ciertos límites. Y aquí había llegado a ciertos límites. Y nos sentimos satisfechos con la renuncia del presidente y la vicepresidenta, y todo lo demás quedó igual. Y las otras instituciones arreglan. Los grupos políticos son muy hábiles, muy inteligentes. Tienen una gran capacidad para sobrevivir y adaptarse. No los podemos subestimar. Y encontraron la fórmula de arreglarse para que todo quedara igual. E incluso el Congreso aparece ahora algunos diputados de los más responsables de todo lo que ha pasado en este país, que pretenden encabezar la reforma que todos estamos pidiendo. Cuando la reforma está que ellos no estuvieran ahí. Bueno, creo que lo que está proponiendo prácticamente es que quienes proponen y conducen la reforma, desde ahí estamos equivocados. Yo también quisiera preguntarle por esta suerte de enfrentamiento que se ha dado entre el presidente Jimmy Morales y Mario Taracena. Discuten ellos acerca de unas reformas electorales incompletas que deben detenerse, dice Jimmy Morales, mientras Mario Taracena cree que ya el Congreso las encaminó y que no deberían de detenerse, sino más bien esperarse a una segunda generación o a una segunda fase de reformas. ¿Usted qué opina cuando ve este tipo de discusiones en los medios? Bueno, mire, la reforma constitucional es de hecho una reforma permanente. Las leyes electorales siempre se están reformando de acuerdo con la realidad. De tal manera que esta reforma que se hizo, mi opinión es que en muchos aspectos era bastante buena. No buena totalmente, pero era buena en varios aspectos y había que aprobarla para que entrara en vigencia. Y seguir analizando las otras reformas que se puedan hacer después. De tal manera que yo no veo que haya contradicción en ellos, en ese sentido, sino simplemente desencuentros, digamos, y falta de comunicación, lo cual es una lástima. Doctor García, veamos de manera positiva el planteamiento de reforma constitucional al sistema de justicia. Pretendamos o soñemos con que va a ser efectivo y que realmente va a lograr dotar de más independencia y profesionalismo al sistema judicial. ¿Cómo hacemos los guatemaltecos para lograr algo parecido con el sistema político? Si los propios políticos, vía diputados al Congreso, tienen la llave del candado para defender las condiciones que más les convienen a ellos a la hora del ejercicio del poder público. Por ejemplo, usted ve a los líderes políticos nombrar a sus hijos, colocarlos, por ejemplo, en el primer lugar del listado nacional y mandarlos al Congreso con una curul garantizada. Eso es muy alejado de la democracia. Pero por supuesto, es que los cambios democráticos se hacen por los demócratas. Y los diputados generalmente en las reformas pueden salir perjudicados y entonces se oponen a esas reformas porque complican su propio quehacer. Y el Congreso, por ejemplo, ha llegado a límites como ese que usted señalaba. Los padres preparan a sus hijos para que vayan al Congreso también, a sus esposas.
a sus amigas. Los alcaldes determinan que su esposa o que su hijo mayor vayan al Congreso a representarlos. Pero no solo eso, también se garantizan de que los tíos, los hermanos, los nietos, los primos, los sobrinos sean los propietarios de las empresas a quienes les den negocios. Exactamente. Entonces, ante todo eso que está sucediendo y que no es del año pasado, sino que está sucediendo hace muchos años, mi opinión es que debe hacerse un cambio muy drástico para poder cambiar las cosas y no hacer pequeños cambios para que todo quede igual. Doctor, pero usted ve surgir una generación de políticos que pueda protagonizar ese cambio. Y yo quisiera citar acá, por ejemplo, eso que acaba de suceder en la Superintendencia de Administración Tributaria, la intervención de una de las empresas más grandes y tradicionales de este país. En 3 días consiguieron que se pagaran $100 millones en concepto de impuestos, intereses y mora. Eso no significa que hay cambios y que están conducidos por una nueva generación de políticos, tecnócratas. Me parece muy bien y estupenda esa decisión. Y está bien que se haga. En cuanto a esto, yo no estoy en contra. Pero la pregunta que me hacían de Administración de Justicia es distinta. Vean ustedes lo que está pasando en la Corte Suprema, pues, ¿verdad? La renuncia de un magistrado, el otro prácticamente angustiado, no sé qué va a pasar con él. Cosa que no debe suceder porque... Doctor, usted ha vivido en Italia, usted ha vivido en México por largos años. ¿Usted se imagina una democracia, un país que se precie, teniendo adentro de su Corte Suprema de Justicia, en este momento, 2 de 13 magistrados cuestionados desde el punto de vista legal? Y la semana pasada eran 3, solo porque renunció uno. Precisamente por eso le digo, yo creo que la reforma debe hacerse de la Administración de Justicia, estableciendo el Consejo de la Carrera Judicial como se ha establecido después de la Segunda Guerra en muchas partes del mundo. Primero en Italia, después en Alemania, después en España y después en casi todos los países de América Latina. Nosotros somos el único país en que no existe un Consejo de la Judicatura y que el nombramiento y el funcionamiento de los jueces depende del Congreso de la República, lo cual es lo más grave que puede suceder en cualquier lugar del mundo. Doctor García Laguardia, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre este tema y sobre la conversación con el doctor Jorge Mario García Laguardia. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. ¿Por qué se hacen necesarias las reformas al sector justicia? Es la pregunta que nosotros le planteamos a través de nuestras redes sociales. Esperamos sus comentarios a través de ellas. Vamos a comenzar con Raúl. Necesitamos más académicos enfáticos y menos ponentes charlatanes. Todos debemos leer a Jorge Mario García Laguardia. Hostag no, el cambio no viene como magia provocada por la plaza. La base es el proceso integrador. Jorge solo cita lo dicho por Jorge Mario García Laguardia. Nos conformamos con la renuncia del presidente y la vicepresidenta y todo lo demás quedó igual. Juan Gerardo Canastú, si no existiera el antejuicio, es como darles permiso para delinquir en el ejercicio del poder. Esa limpieza fue como la que quería hacer Serrano. En parte, tenía razón de ese actuar, eso nos dice González Barahona. Fabiola comenta, siempre es interesante escuchar al doctor Jorge Mario García Laguardia. Luis Fernando Páez, podemos tener pensada la mejor estructura, pero si al poder siguen llegando incompetentes, seguiremos exactamente igual. Partidos políticos. Óscar Morales, un maestro digno de atender sus comentarios. Debe haber antejuicio a los alcaldes, deben ser honestos y no corruptos, ese es el comentario de los depurables. Y por último, Alejandro Balcells, hoy clase de constitucional con el mejor constitucionalista del país. Le agradecemos por participar a través de nuestras redes sociales y lo invitamos a seguir mostrándonos su opinión. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted.